Media. Esto es un escándalo lo que nosotros tenemos en el día de hoy, en este recetario, porque el doctor Bienvenido Peña Jiménez, quien es cirujano torácico y quien tiene una estela de experiencia, tiene toda una vida ligada a la cirugía del tórax. Es el hombre que cualquiera que lo ve por ahí dice, mira, ten cuidado, que Bienvenido te abre el pecho. En el argot coloquial. El tórax, entonces, ¿cómo nosotros lo abordamos, doctor? ¿Cómo nosotros podemos llegar al tórax? Ya usted ha dicho de una de las cosas que salva vida, que es el drenaje. Que es sacar ese aire o esa sangre, ¿no? De forma rápida. Y acaba de relatar un entrenamiento para cirujanos. No, para médicos. Para médicos. Emergenciólogos, vinieron médicos de Perú. Vinieron 3 médicos del Perú a tomar ese curso, un curso de ATLS que lo hicimos en la unidad de simulación de la Universidad Eugenio María de Hostos, con el auspicio del Colegio Dominicano de Cirujanos y el American College. O sea que ya estamos ya de vuelta a la presencialidad. Ya estamos retomando entonces los entrenamientos que se venían hablando tanto y se venían haciendo. Entonces, esas acciones, no, antes de irnos a la pausa, usted decía que, bueno, si se detecta, si ese médico que está en la calle, ese médico general que está en la calle sospecha y evidentemente ve que hay una situación donde hay una víctima y anda con su estetoscopio, y puede escuchar, auscultando, como decimos los médicos, el tórax, tiene licencia para colocar una aguja. Debe hacerlo. ¿De qué calibre podría ser? No, una aguja calibre 16. 16, o sea, 16, una aguja normal. Un catéter de lo que utilizan eso, lo único que debe mantenerlo ahí, porque si el catéter es muy fino, los músculos intercostales se va a doblar. Pero debe hacerlo. Y eso salva vida, porque una de las causas de muerte, y dijimos en un momento que el 25% de las muertes están debido a trauma de tórax. Exacto. Una de las causas es precisamente el neumotórax. El neumotórax, aire. El neumotórax traumático. Y la otra causa es el hemotórax, que es la pérdida de sangre en el tórax. Entonces, eso representa una situación de emergencia. Si no se mitiga, si no se resuelve, la persona fallece, muere, deja de existir. Y en el peor de los casos, ¿verdad? Doctor, pero ¿cómo usted puede decir que en el peor de los casos? Bueno, yo como buen cristiano le podría decir una cosa y como médico tendría que organizar mis ideas y decir lo siguiente. Hay personas que sobreviven a lesiones y la calidad de vida para ellos prácticamente no, o sea, ni la familia ni ellos agradecen la vida que llevan, porque hay déficit neurológico que se genera, donde el paciente queda durante un buen tiempo sin respirar, sin que ese oxígeno tan preciado llegue a las células nerviosas, y esa persona queda en estado vegetativo persistente, queda que abre los ojos, cierra los ojos y más nada. Entonces, ahí venía lo que usted decía, doctor, que también los problemas torácicos están asociados a otras morbilidades de otros órganos. Exacto, a otras enfermedades de otros órganos, como el caso del cerebro, que es fundamental. Entonces, eso, evidentemente, doctor, que nosotros, pues, ya lo tenemos como una información muy valiosa. Ahora, le hacía la pregunta, ¿cómo nosotros abrimos, cómo llegamos al pulmón, al corazón? Llegamos por de varias formas. Sí. Conocemos abriendo el esternón en el medio. Con una sierra. Sí. ¿Todavía, doctor? Sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si hay una indicación, hay que hacerlo. Sí. Que esa lo utilizamos poco en emergencia. En emergencia no hay. En emergencia lo utilizamos poco. Nosotros generalmente lo abrimos entre 2 costillas. Entre dos costillas. Tomamos como referencia el surco mamario. Okay. El surco mamario, y nos dirigimos hacia atrás, bordeando el omóplato, y ahí con un separador especial, pues nosotros entramos a la cavidad y podemos reparar el pulmón, el bronquio, el vaso sanguíneo. ¿Qué es lo más frecuente, doctor? Cuando usted como cirujano torácico tiene que abrir el pecho, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es el pulmón en sí.
El pulmón. que está lesionado. Sobre ¿Qué nombre? todo, A ver, doctor, si usted ha estudiado, porque me luce que está usted un poco flojo de anatomía coloquial. ¿Sabe usted qué nombre recibe el pulmón en las frituras? yo como bofe. El bofe. Entonces, el bofe es el pulmón. Ese es el pulmón. Entonces, pulmón. ¿qué características tiene? Entonces, es esponjoso. Es como una colcha espuma. Sí, es como si fuera una colcha espuma. Sí. Y lo más común es lesión en el mismo o por heridas penetrantes. Una puñalada. Que puede ser o una puñalada o un balazo. O un balazo. Y eso se repara con hilo por fuera sin mayores. Y sin dejar secuela. Y sin dejar secuela. Es uno de los órganos después de la piel que más se regenera. ¿Ah, el sí? pulmón. El sí. pulmón. Sí. Mira qué interesante. Después de la piel se regenera. Casi nunca en los traumas las personas no quedan con ningún tipo de secuela respiratoria por el hecho de una toracotomía o de un balazo en el tórax o algo de eso. ¿Qué es lo más dramático, doctor, en el capítulo de trauma? Lo más dramático son las heridas del corazón. Las heridas de corazón. Sí. Pero el corazón sí se hiere, doctor, entonces la gente se muere. No se muere porque cuando tú pierdes sangre... Me rompiste el corazón. Cuando pierdes una cantidad de sangre que es más del 25 al 30% de la sangre tuya, sí. Entonces tú haces choque hipovolémico y te baja la presión. Y al bajarte la presión, si tus factores de coagulación funcionan, se para transitoriamente. O sea que puede haber una compensación. Una herida del corazón, sí, sobre todo herida de puñal, y da tiempo a que tú lo operes. Ok. Dentro de las emergencias en las heridas cardíacas o las de su envoltura, ¿qué es lo más frecuente? No, las heridas cardíacas no son las más frecuentes. Las más frecuentes son las heridas del pulmón. Las de pulmón. Sí, las del pulmón. El corazón en algunas ocasiones, hemos oído hablar de que una persona tuvo un trauma por el mecanismo que sea, sobre todo en temas de accidentes de tránsito que son tan altos, y entonces las personas pueden tener un problema donde el corazón no puede latir adecuadamente. Eso puede pasar. Quizás en los traumas cerrados es menos común. En los traumas abiertos con heridas penetrantes en el área del corazón. ¿El corazón dónde es que está, doctor? Está detrás del esternón, orientado hacia la izquierda, la punta orientada hacia la izquierda, y llegando casi a la tetilla izquierda. O sea, está antes de la tetilla, o sea... Está 2 centímetros por fuera del lado derecho del esternón. Del esternón. Y del lado izquierdo, llegando casi hasta la tetilla. Casi hasta la tetilla. O sea, que está del lado está izquierdo. Protegido por el esternón. Exacto. Por eso es ¿Y las heridas ahí entonces? Ya sabemos, en trauma cerrado, que cuando hay fractura de esternón, generalmente el músculo cardíaco sufrió y puede tener arritmias cardíacas por contusión pulmonar, que es una entidad que se ha hablado en los últimos 20 años por el eco cardíaco. Antes no diagnosticábamos eso. Okay. Y la herida penetrante, cualquier herida penetrante que esté en esta área del corazón, nos hace sospechar de que puede haber una herida en el ventrículo que no esté sangrando activamente en el momento en que lo veamos, pero que necesita ser reparado. Porque si no lo reparamos, cuando le suba la presión o llega una presión arterial normal, va entonces a sangrar de nuevo y el corazón está envuelto por un saco que es el pericardio. Okay. Y la acumulación de sangre en ese saco pericárdico puede producir la muerte por taponamiento cardíaco, que es como se llama, la acumulación de líquido de manera aguda en ese saco pericárdico. De manera rápida, ¿no? De manera rápida y aguda. ¿Y entonces qué se hace, doctor? ¿Cómo se diagnostica primero, perdón? Se diagnostica primero por hipotensión. O sea, la presión le baja. Porque la presión baja porque esa sangre en un saco pericárdico presiona el corazón y presiona el retorno de la sangre de las venas cava, y entonces le baja la presión. Los ruidos cardíacos no se escuchan porque está rodeado de sangre. ¿Cómo va a ser? Sí, se entonces escuchan uno poco. Le pone el estetoscopio y no oye bien el corazón. Tú no lo escuchas bien, lo escuchas muy lejano, como dice. Entonces escúcheme, doctor, entonces la presión está bajita. Presión bajita. Cuando uno... Ruido lejano. Entonces uno pone el estetoscopio y no escucha bien. No escucha bien. Ajá. Y la vena yugular externa en el cuello es tan grande. Tan grande. Y eso es tríada. ¿Cómo tríada? ¿Tríada viene de qué? De tres cosas. Tres cosas que son hipotensión, presión bajita, presión bajita, ruido lejano, engurgitación de la vena yugular externa,
Y eso te hace el diagnóstico de un taponamiento. ¿Y qué se cardíaco. hace cuando tenemos un taponamiento cardíaco? Hoy hablamos con el doctor. Abrimos el corazón por la parte anterolateral. ¿Cómo hace? En el surco. ¿Sí? En el surco mamario, por debajo, en el lado izquierdo. Lo abrimos y en 5 minutos tenemos el corazón en la mano. El corazón en la mano. O sea, ¿usted le saca el corazón? No, yo entro la mano en el saco pericárdico para obstruir la herida por donde está sangrando y con la otra mano el corazón latiendo se sutura el corazón. Le da un punto al corazón. Hay gente entonces que necesitan que les reparen el corazón. Pero eso es Guerrero Heredia. Que entra en ese campo. Entonces, el corazón, afortunadamente, tenemos pocas lesiones porque cuando las lesiones cardíacas pues son mortales en muchos casos, ¿verdad? Son mortales. Fíjate que cirujanos generales están entrenados y pueden hacer ese tipo de Yo tuve una cirugía. experiencia y me permito enviarle un saludo a un amigo común, al doctor Johnny Vitalino de la Rosa. Estábamos en Baní, yo hice pasantía entre Baní, Ocoa y La Caleta. Mire qué triada. y un paciente que venía de La Horma, creo que era, en Ocoa, venía de lejos. Y con una herida cardíaca. Tenía una herida cardíaca y el doctor resolvimos. Resolvimos con un cirujano de unas habilidades extraordinarias, el doctor anatomista por demás también. Sí, ¿no? Era de los profesores que en introducción a la carrera, él te hacía un esbozo de anatomía fina. Gracias al doctor Johnny de la Rosa por su amistad y también por la dedicación a tanta gente que ha pasado por sus manos. Entonces, doctor, esas cirugías cardíacas de emergencias básicamente se hacen de forma, digamos, rápida como la situación lo amerita, pero en los últimos minutos entonces tenemos la necesidad de nosotros pues hablar un poquito del tema de, digamos, la formación de los médicos y de la necesidad de que nuestros profesionales que salgan de las universidades con las competencias básicas, bien orientados, porque eso hace falta. Sí, fíjate, es un tema importante. Y queda pendiente, perdón, doctor, queda pendiente usted volver y entonces hablar de la cirugía torácica ya organizada. Cuando digo organizada me refiero programada por los tumores, por los problemas ya electivos, que tú le pones fecha y los agenda. Hemos hablado en el día de hoy de las emergencias, ¿no? Fíjate, eso es importante porque nosotros necesitamos muchos cirujanos torácicos todavía. Sí. Y en el país ¿Existe no hay formación en cirugía torácica en el país. En el país no. Pero tenemos algunos ya aquí. Tenemos, somos más de 20. Sí, pero somos más de 20 cirujanos torácicos. Todavía son pocos, ¿verdad? Todavía somos pocos. Sí. Todavía somos pocos porque usted fue de los primeros. Nosotros, yo fui de los primeros formados realmente como cirujanos torácicos, exacto. Porque antes se formaban cardiotorácicos. Entonces hacían cirugía del corazón y el pulmón era dejado en segundo plano porque la cirugía cardíaca es una cirugía electiva, una cirugía limpia, y la cirugía torácica muchas veces está bregando con pus, pacientes con tuberculosis. Y que tenemos que hablar en otro programa solamente ya de las enfermedades de los pulmones. Sí. Sobre todo que el cáncer de pulmón, que es una de las enfermedades que estamos enfrentados, es la enfermedad que ha desafiado la ciencia mundial. No tenemos forma. Es la única enfermedad en la historia de la medicina que tiene más de 7 décadas matando cada año más personas que el año anterior. Oigan eso. Eso se dijo en el recetario. El cáncer de pulmón tiene 70 años o más matando cada vez más gente. Cada vez. Y no importa los progresos tecnológicos que vemos. Entonces tenemos que hacer un capítulo para eso. Sí. Pero volviendo a la cuestión, necesidad. La República Dominicana, mire doctor, yo a veces escucho a mi hermano, a mi canchanchane, a Domingo Páez y al flaco Ricardo Nieves. Y yo lo escucho y bien, que un hospital para aquí, que un hospital para allí. Señores,
Yo creo que nosotros lo que tenemos es que gestionar bien, eso lo estoy diciendo yo, no nuestro invitado al día de hoy. Entonces necesitamos el capítulo de la formación de los médicos. Usted que es un profesor de muchos años, ¿qué opinión usted tiene de eso? Mira, que nosotros no estamos planificando los recursos humanos que necesita nuestro sistema de salud. No lo estamos planificando. No lo estamos planificando. Eso es responsabilidad. Digo, no se ha planificado nunca. Exacto, o sea, es un problema. O sea, no es una cuestión de la autoridad actual, no. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo, vino el COVID. Vino el COVID y nos trancó el juego. Nos trancó el juego el COVID, pero nosotros tuvimos todas las bases y todas las herramientas para hacerlo. Hicimos la investigación necesaria para justificar los cambios. Hicimos con el auspicio de la OPS, una investigación donde se entrevistaron a más de 2.000 médicos en formación, más de 80 coordinadores de residencias médicas, para ver cuáles eran las deficiencias del sistema, cómo hacerlo, y nos faltó la parte del Sistema Nacional de Salud. Nosotros no sabemos cuántos especialistas tenemos aquí en el país, cuánto está en el sistema de salud. O sea, en este país no se conoce, no se sabe cuántos neurocirujanos... Sí sabemos cuáles especialidades están saturadas. ¿Entiendes? Las básicas están saturadas. Exacto. Las 4 básicas. Tenemos nosotros más ginecólogos, pediatras. Oye, vamos a compararnos con la región. Sí. No podemos comparar con países del primer mundo. Tenemos más ginecólogos que los 5 países de Centroamérica juntos. O sea, aquí hay más. Y sin embargo, tenemos mortalidad materno-infantil más grande que algunos de ellos. Sí. Entonces, hay un problema. O sea, nuestro sistema no está funcionando bien. Y esos son de los temas que nosotros tenemos que hacer que el colegio médico se empodere de eso, para que haga un aporte real a la sociedad. No, el colegio médico como un ente que por ley tiene la obligación, ¿verdad?, de asesorar, pero el Ministerio de Salud Pública tiene la necesidad y la obligación de airear estas cosas y de definir, porque la responsabilidad de la política de Estado en materia de salud es del ministerio. Entonces, el Ministerio también de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, eso... Sí, fíjate, nosotros tenemos entidades que están dispersas. Por ejemplo, yo no lo creo, pero me dicen que todavía con el problema que ocasionó los 70 u 80 médicos que fueron a Cuba a hacer otorrinolaringología y que lo hicieron en 3 años con menores competencias que los que están aquí, todavía el MESI este año está dando becas para Cuba a 3 años. Entonces hay algo que no pega. Entonces no concuerda. O sea, no concuerda. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología no debe dar becas para salud, a menos que el Ministerio de Salud Pública le diga, mira, necesito en esta área. Por ejemplo, cirugía torácica, necesitamos cirujano torácico. Bueno, vamos a formar en tal país y bécalo. Exacto. Pero no en entidades que crean problemas, porque nosotros no podemos permitir que una persona se forme fuera del país con menos competencia que lo que estamos formando nosotros aquí. Exacto, o que luego no tenga mercado para ejercer, que eso también es un problema. Sí. Porque no es necesario, porque no se necesita, porque estamos... Pero es un capítulo, mira, que es importante, porque nosotros tenemos que planificar los recursos humanos que necesita el sistema de salud, no lo que yo quiero hacer. Así es. Doctor, bienvenido Peña Jiménez, cirujano torácico, hombre dedicado a la formación de recursos humanos, pregrado y posgrado, Hospital Darío Contreras, histórico Hospital Salvador Begotier, Centro Médico UCE, es una escuela. Usted, ex viceministro, es director, hombre que lo conocemos, hombre de bien y que podemos invitarlo y andar con usted por doquier porque sabemos su hoja de vida personal, familiar y profesional. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por invitarme. Héctor Guerrero Idea no ha querido invitarme a ver al programa. Héctor está con Eladio hablando de psiquiatría. Pero yo quiero que él me invite para hablar de la evolución del cerebro.
No, hombre, doctor, no pierda su tiempo con el adio y con esto. Señores, mañana, cardiología y demás hierbas aromáticas con la doctora Lidia Soto y con José Rodríguez.